Familia, buenas noches. Es un gusto, es un honor. Aquí Sebastián Álvarez Herrera. Feliz y agradecido de poderles brindar información de valor. Hoy tendremos una clase súper bacana, un invitado especial. Tenemos a Cristian Salazar, abogado especialista en Legal Tech y que siempre nos está acompañando, dándonos información sobre todos los temas regulatorios, sobre todos los temas fiscales y demás de nuestra tecnología blockchain y todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Un abrazo enorme a las personas que se conectan a estos en vivos. Si quieres estar en un en vivo así, aquí en vivo y en directo, valga la redundancia, en la descripción del video les vamos a dejar los links, los enlaces para que vayan a la tribu, para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Suscríbase al canal de YouTube, denle like a los videos, compártanlo con más personas para poder impactar 10 millones de vidas por medio de la tecnología blockchain y el trading con criptomonedas. Recordarles que Sebastián Álvarez Herrera y Quantium no somos un fondo de inversión, nosotros no le manejamos dinero ni capital a nadie, no iniciamos conversaciones en redes sociales. Cuando me refiero a iniciar es que nosotros jamás vamos a ir a saludarlos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu comercio? Nada de ese tipo de cosas, no caigan en estafas porque aún hay mucho malicioso por allí copiando mis fotos, copiando la información de mi Instagram, creando Instagrams parecidos o igualitos, por decirlo así. Simplemente en el nombre a veces hay una I de más, una E de más, fíjense bien, y los saludan a ustedes. Muchas personas piensan que soy yo y van y les envían dinero, ¿no? Nosotros no les pedimos dinero para absolutamente nada. Tenemos un equipo maravilloso. Recuerden que las únicas personas que los van a atender son Lina Grisales y Luisa Peña, ¿vale? Y por el lado de Telegram va a ser Kendry Parra y Miguel Álvarez. También Luisa y Lina, y pues obviamente voy a estar yo allí presente. Y en Instagram, cuando ustedes me escriben, yo con mucho amor les contesto, más jamás, nunca les voy a iniciar una conversación, ¿vale? Entonces, no caigan en esas estafas, siempre pregunten para que no le demos más fuerza a estos temas. Importantísimo reportar y denunciar estas cuentas, ayúdennos para que estas cuentas sean sacadas del mercado y que no caigan más personas. Tenemos un mercado súper volátil en estos momentos. El Bitcoin está hoy haciendo una corrección que si llega al soporte, pues que se está esperando en los 39.000, se crearía un patrón del doble piso. Voy a mirar aquí en el teléfono un momento. Si el soporte está aproximadamente en 39.305, yo creería que llegue allí, que se cree este patrón y poder ver una recuperación en el mercado. Eso esperamos porque ya lleva varios días a la baja, está sobrevendido. Entonces esperamos que ya estos temas macroeconómicos no afecten más el precio de Bitcoin y de algunos otros mercados y que tengamos una semana positiva, una semana en recuperación. Recordarles siempre que antes de entrar en estos mercados nos debemos educar. No nos pongamos a jugar con nuestro dinero. Hay personas entrando en el mundo de las criptomonedas y simplemente especulando. Entonces, no jueguen con su dinero. Procuren educarse antes de invertir. Edúquense antes de invertir. Edúquense antes de hacer trading, antes de comprar un NFT, antes de entrar en un metaverso. Primero educación, luego inversión. Si ustedes le tienen miedo a invertir en su propia mente, pues créanme que no van a llegar muy lejos. Entonces es vital que tengan la capacidad de educarse todos los días. Entonces familia, gracias por estar acá. Vamos a iniciar con esta clase tan chévere que les traemos hoy, siempre felices de poderles compartir esta información, ayudarles a que estén tranquilos. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Cristian Salazar. Cris, buenas noches, un abrazo enorme. Y aquí pues está toda esta comunidad feliz y expectante de lo que viene con el tema regulatorio. ¿Me escuchas bien? ¿Todo full? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dale, ahí ya. Perfecto. Ahora sí. Sí, súper. Listo. Una muy buena noche para todos. Realmente, Sebas, muchísimas gracias por hacerme esta invitación nuevamente. Realmente disfruto mucho de estos espacios, estar contigo, con tu maravillosa comunidad. Veo muchísimas caras conocidas, siempre con ese interés de aprender cosas nuevas, de estar con nosotros, de aprender más acerca del mundo cripto, de este apasionante mundo, el cual hace parte en muchísimas áreas en donde se vinculan tanto las finanzas, tanto la economía, como desde el plano jurídico, como desde el plano contable y tributario, entre otras muchas áreas importantes que se están desarrollando ahora en el ecosistema cripto, a pesar de que llevamos muy poco de vida con él. O sea, es decir, nosotros tenemos un ecosistema muy joven en el cual pues hay mucho por hacer y realmente celebro que todos ustedes estén hoy acá. Así que Sebas,
soy todo oídos y todo lo que pueda compartir de conocimiento con ustedes realmente para mí es un gusto y un placer. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Pues aquí sacamos nosotros unas preguntas que pienso yo que son súper importantes para ese momento que se está viviendo en América Latina y el mundo en temas regulatorios, en todo el tema de Binance. Ahí les voy a contar, yo creo que Cris también tiene información sobre ese tema, que hace poco vi un artículo que Binance está liberando las cuentas que había bloqueado. Recuerden lo que nos decía Cristian en el último live, esa es la ventaja de la regulación. Cuando hay una regulación, las personas tienen la potestad de ir a reclamar ante un ente y decirle, ven, es que a mí me bloquearon esta cuenta sin ninguna razón, sin ningún motivo, y necesito que me den una explicación. Binance ya está desbloqueando esas cuentas por tiempo limitado. ¿Qué significa tiempo limitado? Que les dan un espacio para que ellos retiren sus fondos. Y listo, se pueden ir a otro exchange, los pueden guardar en una wallet descentralizada, pero allí es donde de pronto sale a flote el lado positivo de la regulación. Es importante, pues, pienso yo, iniciar la conversación con este tema para que se den cuenta que la regulación no es mala, sino que la estamos llevando a un lado muy oscuro, muy del miedo, muy de, pues madre, entonces ya no voy a utilizar exchange, pues madre, ya no voy a hacer trading. No, es que yo me quiero esconder, no hay forma de escondernos. Créanme que es imposible salirnos 100% del sistema. Es imposible. Solo si tú usas Internet ya estás en el sistema. Entonces es imposible salirnos 100% del sistema. Es mejor aprender, adaptarnos, ¿listo? Y ser como 50-50. Vamos a aprender cómo funciona para no regalar dinero, ¿listo? Adaptarnos a estos cambios, a esta regulación y hacer las cosas de la forma correcta y descentralizada a la vez. ¿Listo? Entonces, para que no vayamos a caer en esto. Entonces, bueno, Cris, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es la importancia del proceso de Ripple versus la SEC en Estados Unidos? Porque hace poco vimos que se produjo una sentencia al respecto. Muchas personas saben que Ripple pues, es la moneda bancaria, o es la moneda de los bancos, y está haciendo pues como mucho escándalo en todo el tema cripto. Pues, ¿cuál es la importancia de ese proceso, Chris? Bueno, Sebas, muchísimas gracias. Igual para todos los que apenas están viendo este live de regulación, Quantium tiene un material muy importante de regulación en el canal de YouTube, donde hemos hablado ya de otros temas regulatorios más generales, cuál es la importancia, por qué se tiene que regular, digamos que cuáles son los parámetros acerca de cómo ahora los países están buscando traer ciertos lineamientos para todo el mundo de las criptomonedas. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Además, porque esta pregunta va muy alineada con que el mundo cripto ya es muy global. Digamos que las áreas comunes de las regulaciones por lo general han sido de países. Sin embargo, ahora sí, una discusión como la de Ripple y la SEC en Estados Unidos tiene un impacto muy fuerte para todos los países. Entonces, de allí se van a trazar diferentes lineamientos. Ahora sí, Sebas, la importancia de la demanda de Ripple contra la SEC. Es importante marcarles como una pequeña historia. En el año 2020, la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, es la Securities and Exchange Commission, es la que regula todo el tema de valores, de acciones y demás en Estados Unidos, y ellos entablaron una demanda contra la SEC porque aparentemente ellos habían negado, digamos, unas declaraciones acerca de unos valores que debían declarar. Para la SEC, ellos no eran un token como un Ethereum o como un Bitcoin, que son por lo general medios de transacción, medios de pago, sino que ellos se les denominaba como un valor. ¿Qué quiere decir ello? Que hay personas que pueden invertir como cuando lanzan las ICOs, esas Initial Coin Offering, que lanzan un proyecto y hay personas que adquieren unos tokens para financiar ese proyecto. Eso se equivale a ser un valor, ¿sí? Cuando yo aporto y espero a que ese proyecto pueda evolucionar y pueda quizás crecer y con el tiempo más adelante me puedan dar algún ingreso en ese sentido. Eso equivale a ser un valor. Eso es lo que la SEC estaba diciéndole a Ripple. Ripple, vea, ustedes están evadiendo la obligación de reportarme a mi información porque ustedes son un valor. Ripple dijo, no, yo no soy un valor, yo soy un token transaccional, yo sirvo para intercambiar, un medio de intercambio de dinero, o sea, o de un activo como tal. Entonces, hace unos días, digamos que esta disputa se vino teniendo, tenían varias posiciones, y hace unos días una jueza, se llama Sarah Netburn, impuso un fallo donde decía, venga, SEC, ustedes en algún momento habían dicho, un director de la SEC había dicho que ustedes
decían que Ripple como tal es un medio de transacción más no un valor. Entonces ahora ustedes no pueden venir a decir que ya tiene otra connotación. Eso digamos que es importante porque marca un trazo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nosotros siempre tenemos la visión de que las criptomonedas son un solo bloque y están allí. Y no, las criptomonedas, inclusive una criptomoneda puede equivaler a un valor como si fuese una acción y otra criptomoneda ser un token transaccional, como otras que ya estamos conociendo son tokens no fungibles, que es un NFT, que son, digamos, otro tipo de activos y tienen otro tipo de tratamientos. Entonces, este panorama va a marcar un derrotero para todo el mundo, donde el pronunciamiento final de hecho, digamos que la juez ya dijo, venga, ustedes ya tuvieron un pronunciamiento, Ripple no sería equivalente a un valor toda vez por su carácter descentralizado. Es decir, quienes invierten en Ripple, quienes tienen ese token XRP, no serían equivalentes a una persona que está apalancando un proyecto, sino que por su carácter descentralizado no está beneficiando a nadie, sino que se beneficia a la propia comunidad al tener un token con el cual puedan transar. Listo, entonces eso va a marcar un derrotero muy grande porque ustedes van a escuchar muchísimo, los que no han escuchado, de pronto los que sí estén más familiarizados, que hay muchas veces, hay países que los monta las criptomonedas en una misma balanza, monta todas las criptomonedas en el mismo paquete. Entonces allí es importante que se diferencien cuál es el tratamiento que se debe dar a los tokens que tengan relación con valores, como a los tokens que sean transaccionales, como el Bitcoin, como el Ether, como otro tipo de tokens que son mucho más, digamos, dados para pagar obligaciones, pagar valores o quizás inclusive como inversión. Pero estos, lo que son valores, son muy diferentes. Entonces, esa disputa, Sebas, se está dando y a toda la comunidad se está planteando desde una parte muy importante porque eso va a extenderse inclusive a nivel mundial, donde ya van a empezar a diferenciar, venga, qué es un valor, qué es un token transaccional, y allí vemos que Ripple está, inclusive para ustedes que son traders, va a subir, ustedes vieron que en las últimas semanas empezó a subir el precio. Entonces ahí vemos que es un fundamental importante donde si estamos atentos a una noticia como esta, vamos a poder hacer un trade positivo toda vez que el precio sube porque obviamente el nivel de aceptación y digamos, el FOMO como tal que se despierta alrededor de ese token va a ser importante. Muchas gracias, Cris. Bueno, es importante que tomemos nota de todo eso que dice Cristian, porque nosotros vamos a aprender a evaluar, listo, también cuando salen este tipo de noticias y no nos vamos a dejar manipular mentalmente, porque a veces dicen cosas que nosotros las tomamos desde el desconocimiento como malas y realmente no son malas. Al contrario, se hacen algo positivo en la tecnología, entonces es vital conocer eso. Cris, háblanos sobre la resolución de la UIAF, UIAF, ¿cómo se pronuncia? Sí, UIAF, sí. UIAF, en Colombia y el aplazamiento que tuvo. ¿Qué efectos tiene esto para los criptoinversores? La gente está asustadísima. Veas que ya dijeron que todavía no, que la aplazaron. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, Sebas, esta parte es muy importante. Esto para todos los criptoinversores en Colombia. Es importante que tengan en cuenta que hay varias autoridades que se pronunciaron con respecto a los criptoactivos en Colombia. Entonces está la DIAN, estuvo la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, entre otras, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera. Entonces, como en Colombia es importante tener en cuenta, no hay una ley, no hay ley que regule criptoactivos. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades? Han tratado de emitir algunos lineamientos y conceptos para hacer que la normatividad que ya existe, hacerla encajar con los criptoactivos. ¿Listo? Y que todos los lineamientos internacionales puedan coger a los criptoactivos. En este caso, la UIAF es la que se encarga, inclusive en otros países, ustedes tendrán, digamos, las otras personas que nos están viendo de otras regiones, es importante que tengan en cuenta que hay otras autoridades que hacen las veces de la OIAF, digamos que son los que controlan todo el tema que tiene que ver con la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto todo desde una normatividad internacional que es de una entidad que se llama el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, lo que buscan es emitir una serie de lineamientos para los bancos, para las entidades financieras, para proteger a el mercado de este tipo de dineros, que no ingresen dineros que tengan riesgo de esas dos actividades. Entonces, la UIAF en Colombia, muchas personas estaban asustadas porque estaban confundiendo lo que es el campo tributario como el campo de la UIAF. La UIAF estaba solicitando una información a las exchanges y a las personas
para que fueran reportadas en ese 1 de abril. Ese 1 de abril fue a raíz de una directiva que ellos emitieron, una resolución en diciembre de 2021. Entonces ellos le decían a las personas, venga, las personas que tengan movimientos por más de $150, más o menos unos 600.000 pesos colombianos, en una sola operación, o más o menos entre $450, que eso equivale a 1.800.000 más o menos mensuales, tendrán que reportarlos en una plataforma que se llama el CIREL y tendrán que subir una información que tenga riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Eso realmente en niveles prácticos es muy difícil porque casi que todos los bancos o las entidades financieras grandes tienen unos empleos que se llaman agentes de cumplimiento, que se llaman como el famoso compliance. Entonces buscan que esos agentes de cumplimiento puedan reportar actividades sospechosas. Por eso cuando ustedes van a hacer algún crédito, algún préstamo, les hacen firmar un formato largo que se llama el SARLAF. Entonces les dicen, venga, ustedes de dónde vienen sus fondos, que sus fondos no vengan de actividades ilícitas y demás. Entonces ustedes lo firman. Ellos están cumpliendo con eso, o sea, el banco. Pero esta vez la UIAF, en mi concepto, de manera errónea, está buscando que todas las personas hagamos eso con nuestro propio dinero. Y realmente eso va a ser muy complejo, además porque los montos, como ustedes los pueden ver, son muy bajos. Son montos de 600.000 pesos, 1.800.000 en varias actividades que por lo general las personas lo mueven. Entonces a todos les van a poner a subir o nos van a poner a subir esa información y eso realmente tiene un manejo muy complejo. Entonces, ¿qué dijo la UIAF? Dijo, venga, esto está muy complicado, muchas personas digamos que se molestaron y quizás acudieron a ellos y les dijeron, venga, esto es incumplible. Entonces ellos suspendieron esa directiva y dijeron, bueno, las personas que no reporten esa información pues no serán sancionadas y vamos a aplazarlo hasta el 1 de julio de 2022. En ese lapso le otorgó, digamos que abrió como una convocatoria casi que apertura para que personas expertos y personas de la comunidad les escribieran, les dijeran, venga, si está a favor o no con esas medidas o cómo deberían adoptarse de manera idónea. Inclusive ellos se reunieron con la Exchange Buda y con otras, revisando cómo podrían realmente tomar una decisión adecuada para eso. Entonces, frente a eso es importante tener claro que no es que a partir del 1 de abril tenían que reportar las personas sus tributos. No, ahorita como vamos a ver, el tema de la DIAN es otro, digamos que tiene otras obligaciones, pero lo que es a la UIAF es frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que es algo distinto. ¿Listo? ¿Y qué vamos a esperar de aquí al 1 de julio? ¿Cómo va a quedar ese panorama frente a ese reporte de información? Excelente, súper. Miren que lo que sucede no es para alarmarnos. Vuelvo y reitero, es para informarnos, para aprender, para darnos cuenta que la regulación no es tan mala como la vemos. Hay muchas personas que me han escrito durante todo este tiempo, Sebastián, ¿qué hago? ¿Para dónde me llevo los fondos? Vea. Yo, ven, pero ¿de qué tienes miedo? Yo no he sacado nada de Binance. Yo por esos días estuve en Medellín cuando sucedió eso y me encontré con muchos colegas pues de la tecnología y no, yo ya no tengo nada en Binance ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, pues con ese tema yo, pero es que eso no funciona así, como ustedes se lo están imaginando, relájense. Y bueno, y hoy puedo decir, tenía razón, no pasó absolutamente nada, estén tranquilos porque en América Latina la regulación está súper cruda, eso se va a tardar años en que regulen realmente absolutamente todo, como por ejemplo está en Estados Unidos, en Europa, pero acá se van a demorar muchísimo. Cris, al día de hoy, ¿cómo está el panorama regulatorio en algunos países de América Latina? Bueno, eso es muy importante, Sebas. Hacemos como un paneo general de cómo pueden estar algunos países en Latinoamérica. Como bien lo decía Sebas, Estados Unidos ya va muy avanzado en cuanto a la regulación. Digamos que allá se declaran las cripto, o sea, digamos la entidad que se encarga de recaudar esos tributos, haciendo las veces de aquí en Colombia la DIAN, o en México la SEC, o en Argentina o su equivalente. En otras partes hay una entidad que siempre se encarga de recaudar sus impuestos, o sea, que las personas se encarguen de pagar sus tributos, ¿cierto? Por diferentes activos, por sus movimientos, por sus ganancias. Todo el panorama regulatorio, como les decía inicialmente, casi que se va derivando de los grandes países. Entonces los países latinoamericanos van viendo modelos, van viendo cómo Estados Unidos va regulando, van viendo cómo España, ahorita si quiere hablamos de pronto algo de España, donde podemos ver que ellos están con una ley, que en Latinoamérica todavía no hay países que tengan una ley que regule la parte tributaria. Sin embargo, eso no quiere decir que no se deba tributar. Sí se debe tributar, pero no porque haya una ley, sino porque la misma entidad
que regula los tributos emite una resolución, una directiva, un acuerdo, algo, un acto administrativo por lo general para que se hagan, digamos, se equivalga lo que es un criptoactivo con algún activo que esté en el país ya denominado como tal. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, por Argentina. Argentina es un país que tiene en este momento una alta volatilidad, digamos, en su inflación muy alta, en su dinero local. Argentina es un país que en este momento casi que la inflación está llegando a perder casi que un 50% de su poder adquisitivo en un año. Entonces, es el país donde más está pagando salarios en criptomonedas. O sea, eso es importante. Donde más está pagando salarios en criptomonedas en el mundo es Argentina. ¿Eso por qué? Porque allí están buscando evitar que se genere esa inflación con la moneda local. Entonces allí se trata como de hacer ese equivalente. En Argentina, efectivamente, hay que pagar un tributo por recibir criptomonedas, pero siempre, por lo general en los países que vamos a hablar, siempre es el impuesto a la ganancia, es un impuesto de renta y de bienes personales que se advirtió después de la comunicación 7030, donde cataloga a los activos, digamos, criptomonedas o criptoactivos como activos externos líquidos. Es importante que tengan en cuenta algo. Los países han tratado inicialmente desde 2014, 2011, 2012, cuando inició todo este boom de las criptomonedas, darles un equivalente. Entonces, en algunos países les llaman monedas virtuales, en otros activos intangibles, pero siempre les dan un activo, una forma de montarlas dentro del sistema. Entonces, allí en Argentina podemos ver que efectivamente generan tributos porque son equivalentes a monedas virtuales como activos líquidos externos y allí tienen un impuesto a la ganancia y a los bienes personales. En México tenemos una ley, fue de los primeros que produjo una ley, pero no necesariamente vinculada a la parte tributaria, sino a regular los criptoactivos en general, que es la ley FinTech. En esta se trató de buscar, pues digamos que se le dio la connotación a estos activos como activos virtuales. También se emitió una regulación acerca de asesoría financiera, fondo colectivo o lo que se llama crowdfunding y los pagos electrónicos con monedas virtuales, ¿sí? Con comercio, digamos, todo el comercio electrónico. En este sentido, México, digamos que si bien avanzado, y allá tienen una entidad que también hace las veces de recaudador que se llama el SAT, también ha buscado que las criptoactivos puedan recaudar a través del impuesto a la renta y buscar la manera de que puedan efectivamente pagar por los tributos. En Perú, digamos que tenemos una regulación intermedia, pues si bien allá no hay una ley tampoco, digamos que se tiene las exchanges, por ejemplo, para funcionar necesitan una licencia de operación. Igualmente, los tributos que se tienen en Perú también es por el impuesto a la renta. Entonces es cuando efectivamente la persona vende esos criptoactivos, es decir, por lo general el impuesto a la ganancia o ese impuesto a la renta, como pasa en Colombia, como pasa en Perú, como pasa en Argentina, es cuando se tiene un monto, nosotros digamos podemos tener $10,000 en Bitcoin y resulta que esos 10,000 subieron a 20,000 y yo vendí cuando estaba en el tope de 20,000. Esos $10,000 de diferencia, lo que yo me gané, sobre eso es lo que yo tengo que pagar. ¿Qué es importante allí? Que no necesariamente declarar significa pagar. No, una cosa es declarar, o sea, cada situación de cada persona es particular, o sea, cada situación de ustedes en el mercado financiero es particular. Ustedes dentro de algunos tendrán que declarar renta, otros no. Entonces, la declaración de renta, ¿qué es? Es como yo informo cuál es mi patrimonio y en razón a qué mi patrimonio ha aumentado. Entonces, si yo tengo un carro, una casa, una finca, yo eso lo tengo que declarar, o yo tengo unos ingresos que tuve en un año, entonces eso lo debo declarar. No necesariamente se necesita pagar, porque inclusive también puedo tener unos pasivos, puedo tener otro tipo de obligaciones que quizás compensen o quizás no superen esos topes que se tienen en cada país. O sea, cada país tiene una situación particular frente al tema tributario y regulatorio. Entonces, Chile igual, Chile después de un oficio que se llama, es el número 963 del 14 de mayo de 2018, de una entidad que se llama, que es por las siglas SII, esa entidad también igual dice que los impuestos se enajenen por criptomonedas, que tengan un mayor por la transacción o un incremento en el patrimonio serán tributables, ¿sí? Venezuela, en el mismo sentido, Venezuela, pues digamos que tiene un panorama regulatorio inclusive que
tiene una entidad que regula propiamente todo el tema del blockchain, de las cripto, que se llama Sunacrypt, y ellos trataron inclusive de emitir su propia moneda, que se llamaba el Petro, una CBDC, que pues ustedes bien lo saben y tenemos inclusive un live hablando del tema de las CBDCs, que son un riesgo muy grande, porque las CBDCs, a pesar de que aprovechan la blockchain, es una blockchain centralizada totalmente y casi que el banco central puede controlar todas las actividades de las personas que realizan con ello. Entonces, las CBDCs realmente sí es una manera de centralizar mayor el comercio. Entonces, en Venezuela estaba el Petro y está un comercio muy grande de criptomonedas. Allí, ellos casi que los tributos con criptomonedas son muy altos. Si no es con el Petro, no tributan. Si son monedas que tienen que ver por aparte, Bitcoin, Ether y demás, pueden inclusive tener impuestos entre el 5 y el 25%. Entonces allí vemos que son muy grandes los tributos que se pueden pagar allí. Y en Colombia es algo similar. La DIAN también ha solicitado que las personas tengan que declarar renta y que incluyan los criptoactivos en la declaración de renta. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿será que entonces las exchanges ya están reportando esa información a los fiscos, digamos, o a esas entidades como la DIAN? A pesar de que hace poco hice la consulta y estuve revisando con Binance, ellos no, digamos, no respondieron, pero que tengan que reportarla, sí, obviamente todas las exchanges en los países nuestros, las que sean centralizadas, las que quieran regularse, las que quieran operar de una manera adecuada, no solamente Binance, sino Bitso, BitPay, todas las exchanges que estén, digamos, asentadas en los países, así no sea de manera física, porque por lo general es de manera descentralizada, o sea, Binance tendrá sus operaciones en algún país del mundo porque se ha venido pasando de Japón a la China, Malta, etcétera. Sin embargo, en el país en que estén operando, tienen que regularse de acuerdo a las medidas que están adecuando en esos países. Entonces, que estén reportando información podría ser, digamos que Latinoamérica, a diferencia de Europa y Estados Unidos, ha sido un poco más laxo o ha sido un poco más desorganizado frente a recaudar ese tipo de información. Debemos de entender que esto es muy nuevo todavía. Entonces, la mayoría de entidades no entienden cómo catalogar a los criptoactivos, inclusive teniendo en cuenta ese aspecto que les dije inicialmente, porque a veces no saben cómo catalogarlos. Venga, ¿será que esto es un token transaccional? ¿O será que esto es un activo? ¿O será que esto es un medio de pago? No lo saben. Entonces, para ellos ha sido un reto mayor y por eso han tratado como de, venga, sacan una resolución y miran qué pasa, a ver cómo reacciona la comunidad. Y tratan de obligar. La DIAN en Colombia, por ejemplo, sacó un comunicado en diciembre donde decía que ya iban a empezar entonces a solicitar que las personas declararan. Y por lo general, en los diferentes países lo hacen de tres maneras. Una, les llega un correo diciéndoles, venga, de manera voluntaria, advertimos que usted tiene algún comercio con criptomonedas, ellos no van a decir de dónde obtuvieron esa fuente. Ellos van a solicitarle a la persona que venga, nos dimos cuenta que usted está comerciando con criptomonedas, por favor, inclúyalas en su declaración de renta. La otra manera es ya lo invitan es a través de un chat virtual con un agente de la misma entidad, donde les va a decir, venga, si usted tiene unos activos, usted no reportó, digamos que ustedes tienen una muy buena operatividad con criptomonedas y la pasaron, en algún momento monetizaron eso en el banco a través del P2P o lo compró un amigo y se los pasó al banco o en efectivo y ustedes con eso compraron una propiedad y ustedes se dedican a las criptomonedas, digamos que tendrían que justificar de una manera u otra de dónde se incrementó ese patrimonio y de dónde sacaron para comprar esa propiedad. Entonces, allí es donde quizás la regulación puede servir porque, digamos que obliga a la persona a mantenerse juiciosa con sus activos y con sus pasivos, pero todavía hay mucha desinformación. Ya hay abogados, hay contadores, personas en diferentes países. Estaba yo viendo hace poco unos en Chile, estaba viendo en Argentina, en Colombia inclusive también. Hay personas que digamos que estamos estudiando mucho el tema tributario y el tema regulatorio para asesorar, porque esto se viene, eso es una realidad. En España ya se tiene una regulación en la cual hay una ley establecida donde están haciendo tributar a las personas. Entonces es importante que todos nos preparemos porque todo este mercado, como bien lo decía Sebas, no es aparte 100% y no, digamos que el mercado global, los fenómenos macroeconómicos y microeconómicos son casi que conjuntamente van avanzando con las criptomonedas, son un activo que están casi que involucrado y entre más regulado esté, pues más actores y más inversión se va a ver, no solamente para las transacciones que nosotros vemos en el mercado spot, sino también para apalancar las tecnologías DeFi,
para apalancar todo el mercado de los NFTs que está moviendo mucho dinero. Es que ustedes se imaginan que el mercado cripto mueve al día de hoy 3 trillones de dólares. Es impresionante en la economía que está moviendo, además porque lleva muy poco. Entonces, si uno lo revisa a largo plazo, pues es un mercado que obviamente es muy interesante y es un dinero que los países están dejando de percibir y ellos pues obviamente quieren hacer parte también de todo esto que se está moviendo y que esta economía no pase como por un ladito y la economía tradicional por el otro, sino que tratar de vincularlas. Por eso en muchos países ustedes los van a ver sandbox regulatorios, o sea, forma en que encajan el mercado tradicional, los bancos y las exchanges y demás. Entonces eso es una manera como tal de cómo está el panorama, Sebas. Lo que podemos hablar de manera rápida, como para no extendernos por cada país, después podemos profundizar por países si ustedes a bien tienen. Súper, muchísimas gracias, Cris. De verdad que es muy valiosa esta información y sé que las personas que están acá tomaron nota, por ahí vi a muchos tomando nota y eso es importante. No le tengamos miedo a la regulación, veámosla desde un panorama positivo. Recuerden que no siempre el vaso está medio vacío, pero no siempre está medio lleno. Tenemos los dos panoramas. Es importante siempre tener una perspectiva positiva de lo que sucede en el mundo y más en este tema cripto. No le tengamos miedo al mercado, pero Sebastián, ¿cómo hago yo para quitarme el miedo de todo lo que sucede? Educándome. Recuerden que la educación es el pilar fundamental de cualquier contexto del éxito. Entonces, y recuerden que el éxito no es solo dinero. Hay personas que me buscan trading, trading, trading porque están detrás del dinero. No, créanme que los vacíos del ser no se llenan con el tener. Los vacíos del ser no se llenan con el tener. Tenemos que entrenarnos a nosotros mismos, entrenar nuestra mente, entrenar nuestra alma. Ya ahí sí entrenamos para ver fuentes de ingreso. Recuerden que nosotros tenemos el curso Crypto Trading Pro, la certificación en blockchain. Las personas interesadas, les dejamos la información acá por medio del chat de Zoom o se los dejamos en el link de la descripción del video. Ustedes allí van a aprender todo desde básico hasta avanzado para que aprendan a operar este mercado de la forma correcta. Les entregamos todas las herramientas que se necesitan. Para terminar, Cris, ¿cuáles son las recomendaciones que podría darles a todos los criptoinversores con relación a este panorama tributario, a este panorama regulatorio? Bueno, Sebas, muchísimas gracias. Igual aprovecho para resaltar la atención que han tenido en esta charla. Realmente a veces se vuelven temas, son ladrilludos un poco, como decimos acá en Colombia, son un poco pesados, pero tratamos de hacerlo de una manera muy digerible para que todos los podamos entender y que realmente todos hacemos parte de este mercado cripto y como tal, y como bien lo dice Sebas, pues esa responsabilidad y que la resalto hoy el día de ustedes que estén acá, de estar acá conectados un domingo y aprovechando esta información, realmente es muy valioso, porque eso quiere decir que están cuidando su dinero y están cuidando ese conocimiento en este mercado. Entonces, bueno, mis recomendaciones muy puntuales para todos. Lo primero, siempre manejen la información, lo que ustedes estén haciendo trading, por ejemplo, en Binance, en otras exchanges, Buda, en Panda, en Bitso, etcétera. Estén bien enterados de cuál es el dinero que ustedes, si ustedes están haciendo trading, digamos, el margen bien de las operaciones, en cuánto compraron, en cuánto vendieron, siempre tener eso muy bien establecido. También tener en cuenta que, obviamente, quienes pueden reportar información a las entidades, digamos, gubernamentales que tienen que ver con recaudar impuestos son obviamente las que son centralizadas. Las que son descentralizadas no. Entonces un PancakeSwap, un Uniswap no tendrán que reportar información porque realmente es descentralizado. Eso casi que es por fuera. Entonces el dinero que ustedes puedan tener en billeteras frías, en billeteras, digamos, de una manera que sean descentralizadas, pues ese es importante porque no solo por el tema tributario, sino porque además les permite a ustedes tener el control de sus fondos. Como bien lo dice Sebas en su curso de blockchain, que lo hice muy juicioso y que me ha aportado grandes cosas, Sebas lo que habla es si tú tienes el control de tus llaves, tienes el control de tu dinero. Si tú tienes tu dinero en una exchange centralizada, la exchange tendrá tu dinero. Entonces, ¿por qué? Porque una exchange no podemos olvidar que es una empresa, como cualquier otra, como un banco. Entonces, el día en que esa exchange caiga, la hackeen, haya un problema de seguridad, pues realmente puede que recaigan los fondos de nosotros en esa parte negativa de lo que son las exchanges. Ahí es donde la regulación quizás puede ser positiva, porque nosotros en nuestros países no tenemos la forma en que si una exchange la hackean, no tenemos como esa entidad que va a respaldarnos o vamos a acudir a través de una tutela o un derecho de petición, un derecho de amparo, una demanda
en la cual solicitamos ese retorno, porque como no está regulado, pues no se tienen establecidas allí esos mecanismos. Entonces allí es donde la regulación sí se torna positiva. Digamos que las personas que decía Sebas al principio, que les fueron congelados sus fondos en Binance, realmente a los únicos que podían acudir era el mismo Binance, a las mismas servicio del cliente de Binance. Obviamente, por ser un exchange grande, ya ha tenido ciertas formas de proteger los dineros de las personas. Hay unos fondos y hay unas medidas de seguridad frente al respaldo que se tiene frente a ese tipo de cosas. Sin embargo, en la mayoría de los casos en Latinoamérica, pues no hay regulación, entonces como tal no hay protección al consumidor. Entonces, ¿qué es importante? El dinero que ustedes tengan en las exchanges, que sea el necesario para hacer trading. Eso es importante. La plata, el dinero que ustedes requieran para hacer hold, para guardarlo, porque ustedes van a invertir después, porque piensan de pronto que esa moneda va a crecer después, manténganlo en una exchange descentralizada o en una wallet descentralizada. Eso es como el primer consejo. Lo otro es, en el momento en que sean requeridos por una entidad de estas, por una DIAN, para el caso de Colombia, por un SAT, por otra entidad que tenga las veces de entidad gubernamental para recaudar impuestos, siempre, primero estén tranquilos, o sea, tranquilos, revisen bien sus operaciones y tampoco traguen entero. O sea, lo importante es de asesorarse muy bien antes de declarar o asesorarse bien antes de pagar, porque realmente las multas que se tienen con este tipo de entidades son muy altas. Entonces, sí, antes de uno declarar o de pasar un informe, pues sí es importante tener una buena asesoría. Ya casi que la regulación se nos viene a todos, como les decía anteriormente. O sea, la regulación, el tema de impuestos y esas otras cosas se van clarificando en el camino. Inicialmente, cuando salió, por ejemplo, el Internet, el comercio electrónico no estaba tan regulado. Ahora sí, ahora ustedes saben que ustedes compran un producto, saben cuándo se lo devuelven, cuánto tienen de garantía, tienen muchos mecanismos, pero porque la regulación fue emitiéndose en la medida y con el tiempo fuimos acostumbrándonos a ella. Lo mismo pasa con las cripto. Nosotros estamos en un momento de la historia donde apenas esto está empezando y seguramente a futuro vamos a recordar, recuerdo cuando podíamos transar y esto nadie lo regulaba, no teníamos que pagar impuestos ni nada, pero ahora vamos a ser parte de ese antes y ese después. Entonces, siempre muy juiciosos con sus cuentas. El día que los requieran buscar esa asesoría contable y tributaria, no hay muchos contadores ni muchos abogados que manejen el tema. Entonces, la persona que busquen, que sea una persona que conozca, que ya tenga experiencia con el tema contable, con el tema tributario de criptomonedas. Siempre buscar esa especialidad, no al mismo contador de siempre, porque hace poco inclusive yo le hablaba al contador que yo tengo y le preguntaba sobre el tema de Bitcoin y no, sabe, no tenía ni idea de qué era Bitcoin. Entonces allí es donde debemos buscar es personas que conozcan, que tengan ese acercamiento y que inclusive ellos mismos inviertan en este tipo de monedas para que puedan recomendarles a ustedes de primera mano qué se debe hacer y no. Entonces, esas serían las recomendaciones, Sebas, al respecto. Muchas gracias, Cris. Excelente esta ronda de preguntas que tuvimos hoy. De verdad, a mí se me aclaró mucho el panorama. Yo sé que a ustedes también. Entonces ya queda uno con mucha paz, queda muy tranquilo y se da cuenta que la regulación no es mala. Cris, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias siempre por darnos esa información tan valiosa. Vamos a hacer una actividad muy bacana. Hoy la ronda de preguntas la vamos a hacer en la tribu y en el grupo de alumnos. Igual Cristian está en la tribu y en el grupo de alumnos, entonces lo vamos a etiquetar hoy. La ronda de preguntas la vamos a hacer allá. ¿Listo? Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con más personas. No caigan en estafas y si aún no nos siguen en Instagram, ya saben, Sebastián Álvarez Herrera, Cristian Salazar, Quantion Oficial y también la página de Chris, que es BitLawyers. ¿Listo? Así es. BitLawyers, para que lo sigan allí. Siempre a las páginas oficiales, recuerden también añadirnos a favoritos porque el algoritmo de Instagram cambió. Entonces añádanos a favoritos para que les aparezcan todas nuestras publicaciones allí siempre de primeras. Gracias familia por haberse conectado esta noche. De verdad, para nosotros siempre es un honor, es un placer poderles compartir información de valor. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda nos la pueden hacer por nuestros canales de difusión. Cris, gracias por esta sesión tan bacana. Gracias por darnos esa claridad, por darnos esa tranquilidad. Espero pues que nos veamos pronto nuevamente. Si quieres te despides ahí de toda la comunidad para que Claro que continúen. sí, Sebas. Muchísimas gracias, Sebas, por la invitación. Gracias a toda tu comunidad. De verdad que a todos los que tuve acá
los que estuve viendo muy atentos. De verdad que para mí es un placer, una bendición acompañarlos, estar con ustedes, compartir este espacio. De verdad que lo disfruto demasiado y me parece muy chévere y resalto siempre esa voluntad que ustedes tienen de aprender, de esas ganas que tienen de conocer ese mercado cripto y siempre de cuidar sus finanzas y de aprender y de crecer día a día. Así que muchísimas gracias nuevamente y bendiciones para todos. Un abrazo, Cris. Gracias, familia. Gracias por haberse conectado. Les dejamos aquí en el chat todos los links para que se comuniquen con nosotros, las personas que están interesadas en nuestros cursos, en nuestras asesorías y demás. Se comunican por los links. Vamos a dejar el chat abierto un rato. Y si tienen preguntas sobre cualquier tema, nos vemos en la tribu y en el grupo de alumnos. Ya vamos para allá. Éxitos, familia. Chao, chao. Muchas gracias.